El cerco de la Iglesia de la Santa Salvación de Goran Petrovich. Libro sexto, Potestades. Día 26. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Date prisa, mano mía, pon coto esta pesadumbre. Y en verdad, el cuarto jueves después de la Pascua, todo el mundo se reunió en el monasterio acorralado por todos sus costados. Cada alma en las dos iglesias, en el refectorio, en las celdas y en los demás edificios elevados titiritaba, a un lado de la otra, cada puerta, desde la de 2 hojas que se abría el nártex hasta la más angosta, apenas perceptible, de la entrada del escondite secreto, estaba firmemente cerrada, con pestillos y cerrojos bien corridos y, para mayor seguridad, atrancada con los gruesos leños que haya. En algunas partes los defensores habían arrimado a las mismas puertas los fogones manuales de cobre, los acornones de roble con herrajes y el pesado aroma del incienso. Sobre la puerta de la hospedería se recargaban por turnos algunos jóvenes anchos de espalda. La oscuridad oprimía. Las aldabas de afuera no dejaban de castañear. La madera guimoteaba ásperamente. Los clavos y los gozones de hierro rechinaban, pero la negrura no se colaba todavía por ningún lado. A decir verdad, el muro poninente del reflectorio se había ladeado, y el piso superior de la torre de las campanas quedaron cenizas por 1000 vueltas del tenebroso velorio. Y, por mucho que los monjes tiraran de las cuerdas, el tañido sonaba como si viniera de la tumba. Los hechos de la tablilla de los establos se hundieron bajo todo ese peso y se desplomaron con una nube de estruendo. ¡Oh, tristeza! La noche cubrió a todas las ovejas y cabras. Nadie vio lo que pasó después. Tampoco se atrevió a ir hasta allá para averiguarlo, pero se sabía que no podía hacer nada bueno, porque de repente, en vez de berridos y balidos, de ahí solamente llegaba un siniestro aullar lobuno. En otros establos, los mozos apuntalaron los techos con vigas, para que los potros y burdeganos no se convirtieran en centauros. Para el riachuelo de lluvia, sin embargo, no hubo remedio. Hasta el día anterior gorgoteaba, pero ahora sonaba como tierra bajo el arado. El agua turbia debió haber transformado a los peces en leviatanes. Si aquel blasco no hubiese desaparecido la semana anterior, habría que iniciar con troncos de abetos los pinos dique contra la oscuridad. Pero así, el agua se había almacenado, era toda la que tenía para beber. Según la orden del ecónomo, el despensero cuidaba de la despensa y con un tea ahuyentaba los diversos comilones de las reservas de alimentos. Perseguía a los lirones y a los topos para que no mordieran los sacos de cebada, migo y avena, y cernía la harina blanca de trigo para separar las polillas negras, puesto que es fácil descargarse en los tiempos funestos, y el egoísmo es el primer vicio que imperceptiblemente deprava al hombre. El desespero cuidaba la despensa también de aquellos dispuestos a escabullirse del servicio por un pedazo de queso o un puñado de aceitunas. A los que tenían voz, el iguman Gregoriche les ordenó que cantaran sin cesar, que iluminaran sin tregua las oraciones por la salvación de todos, sin descanso. Fueran pasándose de voz sobre lo que había que hacer para defender Sica de la terrible pesadumbre. No debía de haber silencio en ninguna parte, ya que todos los tipos sordos y mudos son los primeros en colarse por las fisuras de la historia superficial. Así que unos se dirigían a Dios, otros iban pasando las órdenes del venerable padre de prender todos los cirios, de rellenar el aceite de las lámparas ante los íconos, de alar más arriba las mechas de las lámparas con las tijeras, de iluminar muy bien los rostros de todos, para que se vieran a los ojos, de alambrar cualquier pliegue pintado con colores oscuros en los frescos, cualquier nicho hondo y poco profundo de las celdas, cualquier rincón de la hospedería, incluso las ratoneras. Y, poco a poco, llama por llama, el copioso brillo titilante inundó las 2 iglesias, y sucesivamente todo lo demás, pero como en ese momento había más luz de la que necesitaba, los varones recogían las sobrantes que haces, los ataban y con una llamarada más delgada, esas cargas se almacenaban en la catecumenia de Saba, arriba del nártex, para ser vertidas en la noche de abajo, y el día en el que el iguman tuviera que abrir la ventana del picario presente, las mujeres más versadas en hacer el punto y tejer cardaban las centellas e hilaban con las hebras plateadas de sus cabellos. Con estas se cegaban todas las pequeñas aperturas en las cerraduras y alrededor de los marcos de las puertas y ventanas para que la oscuridad tampoco pudiera colarse ahí. Después se procedió, sin tomar un respiro, a voltear los bolsillos y bajar de los clavos los casos, ollas de cobre y artesas colgados al revés, a desapuntar barrilitos vacíos y destapacar las barricas y cubos, ya que no habían que permitir la oscuridad asentarse mucho tiempo en ninguna parte. En el scriptorium, los monjes hojeaban escrupulosamente los libros en busca de los lugares donde el pesar se apretujaba alrededor del inicio y del final de cada capítulo, para que el ilustrador Ananige agregara en la descripción: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, date prisa, mano mía, pon coto a esta pesadumbre. Día 27. 1. Un insulto bastante largo, además con extremos atados con nudos muertos para que no se deshilivanara en el camino.
En el mismo instante en que los 3 espías regresaban a Constantinopla y pusieron sobre la mesa, ante el amo de la República de San Marcos, la pluma arrebatada de aquel pobre juglar, Geoffrey, Erinco dándolo sintió que su corazón se calentaba y notó una mejoría general en su cuerpo. A su médico de salanero, Antonio Valdela, que cuidaba de su salud, el dux lo reconoció desde la puerta por su insoportable olor mixto de azufre y alcanfor. Después de todo, los grotescos remedios de Valdela no le ayudaban en absoluto, reflexionaba el viejo, mientras con un ademán impaciente dispersaba el hedor y señalaba que rechazaba la veloz visita de matutina. ¿Qué sabía hacer supuestamente un reputado Magister Antonius? Menar la cabeza y resoplar, palparle 10 veces al día las venas, cambiar a cada rato las terapias, los baños calientes para combatir la helada, contra las ojeras, los polvos blancos para disimularlas, para facilitar el paso de la orina, hacer aguas menores tantas veces como si fuera posible, contra la sangre demasiado espesa o los rumores novicios, las sanguijuelas, para las fuertes ventosidades y la bilis en el estómago, las plantas traídas de vericuetos inaccesibles, contra la debilidad general, sandeces de puras palabras desconocidas, para la edad avanzada, las doctas tiradas sobre la normalidad de dichas molestias para alguien que había rebasado los 90 años, para la falta de vista o para que no se descalabrara o rompiera un brazo o una pierna, el consejo de que no se desplazara tanto. Al parecer, algún médico, él debería acostarse en el hecho de esperar tranquilamente que la muerte lo arrebujara, con sarta de tonterías. Realmente me pregunto, ¿por qué lo he mantenido hasta ahora? Dijo entre dientes el ciego Duke y encontró en aquella mesa inequívocamente la pluma que acababan de traerle de Tesalónica. Los médicos se extrañaba en voz alta acariciando la pluma mientras trataba de percibir con las yemas de sus dedos cada contorno de su suavidad y seguía el avance de los placenteros hormigueos de su cuerpo. Andan opinando, conjeturando, y en toda la precisión logran adivinar que el mejor remedio para cualquier dolencia es el buen humor. Y he aquí cuánta alegría trae solo un plumón. Otras 8 plumas más y el manto estará completo, calculó el anciano con satisfacción y se entregó a las cavilaciones sobre cuáles 2 jefes de los cruzados debía ser nombrado como supuesto un señor del Imperio Latino. Veamos, repasaba con voz alta el dux, mientras extraía de la bolsa las promesas recibidas con anterioridad, tratando de escrutar los detalles. El marqués Bonifacio de Monteferrato, el de carácter decidido, emprendedor, no le falta audacia y goza de gran reputación entre los demás caballeros, pero a quien sí sabe la República podrá contar con privilegios adicionales en ese lombrardo terco de poder. No, el marqués no conviene. Contrario a él, el conde Balbino de Flandes es blandengue, casi condescendiente. A veces me parece que ni siquiera existe. Sin embargo, en cuanto saborean el poder, ese tipo de gusarrapos se vuelven enseguida alusiones, que vengan pérfidamente con la más mínima ofensa, tal vez porque fueron ellos mismos los que herían su propia dignidad. Tampoco el conde Balbino es una buena elección. No obstante, todos los demás varones son aún más codiciosos y ávidos de poder, en verdad. ¿Quién habría de ser proclamado emperador del nuevo imperio latino? En eso mismo estaba el dux Erinco dándolo, aconsejándose a sí mismo y tramando planes, cuando le anunciaron que había llegado la respuesta del zar búlgaro Caluayan. Esta vez, su descarado ventarrón no se había llevado nada de Constantinopla. Al contrario, uno de los espías venecianos trajo un saco de jampón. Había dejado junto a la puerta de la guerra occidental. Y el mensaje era claro, era bastante convincente. El saco contenía las cabezas de los 3 emisarios enviados de Tornovo a reclamar las plumas robadas. Las cabezas de los negociadores fueron cortadas igual que cualquier posibilidad de una negociación futura. Erinco dándolo, sintió que el frío volvió a recorrer todo su cuerpo. No vio las cabezas ensangrentadas, pero lo había oído muy bien. En vez de una cuerda, el señor del imperio búlgaro traía atado en el saco un mechón de aquel viento que se veía con todas las lenguas. Era un insulto bastante largo, en un latín perfecto, para que la frase no se desilvanara en el camino. Sus extremos estaban atados en nudos muertos. 2. 6 cruzados, 6 venecianos y el banosteo de 6 bastones. Después de saciar sus más bajos instintos, ad honorem Dei et sanate Ramona Ecclesiae, cuando ya no quedaba nada más por saciar e incendiar a la ciudad conquistada, los vencedores entraron en negociaciones, aleccionados por las experiencias pasadas. Los cruzados rechazaban tajantemente las reuniones que tuvieran lugar en las galenas venecianas mecidas por el agua, de modo que, a principios de mayo de 1204, un consejo de 6 caballeros y 6 venecianos se reunió en los antiguos aposentos de Basilios del Palacio de Blanquerna. Además de muchos asuntos importantes, el Consejo tenía que decidir cómo los aliados habían de repartir el gobierno y el territorio nuevo del Imperio Latino y cuánto habían de glorificar cada quien las crónicas de la Cuarta Cruzada.
No obstante, el mismo número de votos de cada uno no le permitía que la balanza se inclinara a favor de uno de ellos. Las disputas de las riñas acalóricas, incluso las injurias, empezaban desde el amanecer para seguir, no con menos vehemencia, hasta la entrada de la noche. Los cruzados afirmaban que todos los venecianos eran igualmente inicuos, tutti iniqui, invocando el acuerdo de marcha anterior. Los venecianos, a su vez, repetían sin cesar que todos los cruzados eran unos mentirosos, tutti fallaci. Tanto unos como otros coincidían en recurrir a presiones en forma de abundantes promesas o temibles maldiciones, pero por ningún lado se dejaba intuir solución alguna. Por el contrario, las deliberaciones amenazaban en prolongarse indefinidamente sin ninguna expectativa de desenlace. Los negociadores recurrían cada vez más a menudo a sus espaldas, y puñales era cuestión de tiempo para que la sangre salpicara sobre los mapas desplegados de Constantinopla y el antiguo Bizancio, y las páginas apenas escritas de la historia de esa campaña. De pronto, una noche, todo acabó en cuestiones distantes, a saber, sin ningún anuncio de las partes de los guardias, una puerta se abrió y se cerró sin que nadie entrara en la habitación, y, a pesar de que todos estaban sentados, desde el suelo, se elevaba con claridad el ruido de unos pasos y el bastoneo de 6 bastones que los que usaban los cojos para caminar. La luz de las ventanas, de las lámparas, del aceite, empezó a temblar como si estuviera alejando. Los mogolluelos tocaron las ventanas. 6 ventanas estallaron con un chasquido. Unos miedos desconocidos invadieron a los caballeros. Cada uno por separado sintió que, en su nuca, una respiración dificultosa. A cada uno se le inundó los oídos con un susurro especial. Val, du, y, no, Val, du, y, no, de, plan, des. Cuando al final, como de costumbre, antes de que los primeros gallos, hubo que proponer el nuevo emperador con todos los negociadores dijeron lo mismo. El que estaba a cargo de contar los votos descubrió que solo un nombre se repetía con contundencia hasta 18 veces, el de el conde Balduino de Flandes. 3. Los vítores en las calles y en las plazas del alguchino bicéfalo de la cúpula de Santa Sofía. Así como sucede con ocasión de una coronación, las aclamaciones se repartían en 3 formas habituales: a la gran fuerza, gratuitamente, y para los pobres con un buen pedazo de pan o de queso. Cualquiera que fuese el caso, desde la mañana del 16 de mayo, en toda la capital adornada de vítores. ¡Viva! ¡Viva el emperador latino! ¡Viva nuestro emperador Balduino I de Flandes! Para hacer patente su supremacía ante la gente local y ante sí mismos, los forasteros organizaron una ceremonia majestuosa en la misma iglesia de Santa Sofía. Al principio, el futuro emperador soportaba con bastante torpeza los honores inesperados, se enredaba con complejos pliegues de la dignidad en su vestimenta y examinaba con demasiado embelesamiento las abundantes perlas y piedras preciosas en las que lo habían ataviado, pero conforme la ceremonia avanzaba, Balduino se iba acostumbrando a su nuevo papel. Justo antes de que la coronación terminara, expresó con el rostro de radiante el deseo que se prolongara. Tomás Moronosi, el recién investido patriarca latino, no tuvo otra salida. Un poco después, embriagado del amor propio, Balduino exigió la consagración que durara otro rato. Cuando todo fue repetido por tercera vez, los representes empezaron a impacientarse de pasar el peso de una pierna a otra. Los cronistas expusieron las plumas exigiendo que se les pagara parte del esfuerzo adicional. Incluso el sol perdió la paciencia y los rayos oblicuos empezó a ponerse y... ¿quién sabe cuánto habría durado las ceremonias si sobre todo el acto no hubiese caído a la sombra del polluelo de la isla? Bicéfala, introducido en el templo a escondidas, soltando desde el pecho algún griego desafiante para volar en círculos y emitir sus chillidos bajo la gran cúpula, sin importarles la sacralidad del lugar. Los caballeros vasallos del conde Luis de Blois dispararon las saetas del ave, pero ésta esquivaba milagrosamente los enjambres silbantes de muerte. Al final, habiendo estampado la sombra de miedo en cada una del corazón latino, el aguilucho bicéfalo salió volando en una de las ventanas de Santa Sofía. Según los testimonios de los vigías en las atalayas de la desdichada ciudad, se fue directamente hacia la libre Nicea. Desde el mismo inicio del reinado del emperador Balduino I de Flandes, el dux Erinco d'Andolo se comportó acorde a su naturaleza astuta. En Santa Sofía, el amo de la república había ordenado que todos los venecianos estuvieran a la izquierda del soberano para estar dentro del campo de visión. Dado que Balduino no abría el ojo derecho desde su partida de la campaña, a saber, el caballero acusado había llegado a hacer el voto a llevar a cabo el párpado cerrado de la imagen de su amada hasta Jerusalén y de regreso. Así fue que el nuevo emperador vio a sus, hasta su día antes, compañeros de armas solo de reojo. Más tarde, cuando se discutió la repartición de territorios, Erinco dándolo siempre colocaba los mapas hábilmente para que Balduino no pudiera percatarse de cuántas de esas tierras iban a pertenecer a Venecia. Y el resultado final fue que los cruzados obtuvieron los territorios de menor importancia, y en Asia Menor, una parte de Tracia y algunas islas fuera de las rutas marítimas. La República de San Marcos, en cambio, se quedó con Jonia, Creta, Eubea, Andros, Naxos, los puertos más importantes de el Esporto y el mar de Marmara, Gallipoldi, Rodosto, el Aclena, el derecho exclusivo del uso de todos los cruces marítimos y 3/8 partes de la misma Constantinopla. Además de la Vilux, destacó que aquella bolsa suya con las palabras dadas y desembolsada por mesa de los cruzados del más anterior, que eximía a los venecianos de la subordinación del imperio latino. Como de paso, al ciego Dux también lo hizo con el título de amo de la 4/4 de una mitad de otra 4/4 del imperio romano. Después,
El anciano invidente se entregó por completo a cavilar sobre la madera de arrebatar el insolente que lo hayan. El señor de la Bulgaria, las plumas robadas, imprescindibles para completar el manto milagroso. Día 28. 1. ¿Acaso todo lo que soplas tiene que pasar forzosamente por Sica? Era el 28 día del cerco, en el que tocaba abrir la ventana del presente instante, con la cabeza caída, pensativo. El iguman Gregoriche se dirigió por una escalera a la catecumenia, mientras además de todas las preocupaciones, un viento salvaje le enredaba el hábito, uno de esos vientos que se introducen por donde quiere su desazón. Todo lo que uno siente por el asosiego abandona irremediablemente, aunque se encoja de hombros, aunque meta sus manos en mangas opuestas, aunque ciña el cuello con vehemencia, para preservar el calor de su pecho o use cualquier oportunidad de resguardarse entre los paréntesis. Era sábado. El reverendo padre Goriche subía escalón por escalón, pensando por dónde había colocado esa desgracia. Si nuevamente había doblegado la calma, de donde soplaba con tanta obstinación, y después de todo, si todo lo que soplaba tenía que pasar forzosamente por Sica, era el cuarto sábado después de la Pascua cuando el iguman pisó el piso superior del nártex y quedó al instante petrificado al darse cuenta de dónde venía tanto viento. Una ventana estaba abierta, con las bisagras desprendidas y los póstigos de tejo abiertos de par en par. No pudo haber pasado algo más terrible. Se había roto el juramento. En los tiempos exigidos por el creador quedaron enredados los reyes Dragutín y Milutín, y parecían alejados del templo por siempre, y por si fuera poco, en lugar de una ventana del presente instante estaba abierta, la que daba al futuro, cuyo turno vendría al día siguiente, el domingo, después de la fiesta de San Jorge, el día de Jacobo, abierto antes de tiempo. El futuro no estaba maduro y dejaba ver apenas unos cuantos años por delante del monasterio. El sol joven desgranaba copiosamente al primer calor, pero el iguman temblaba invadido por un escalofrío. Ante él se abría un cañaveral, pues el reverendo padre tenía una miriña absurda y difícilmente veía algo. De la espesura que salían de los trechos de las libélulas soñolientas, y el escarabajo pelotero empujaba hacia el último grumo de la noche. Los pájaros afanosos llenaban el cielo con paciencia, pero el superior del monasterio sentía que dentro de él se apagaba la última esperanza de salvarse del infame enemigo reunido debajo de Sica. El padre Gregoriche no supo cuánto tiempo pasó así, ausente, junto a la ventana. De cualquier modo, no podía influir en lo que sucediera en el futuro. Y allí, unos años más adelante, dos figuras avanzaban a prisa, una envuelta en un paño negro con muchas mangas que brazos, sin volverse hacia el monasterio bajo sitio, ayudándose con un bastón de viaje alto, de los que permitían apuntar a los rayos grandes sin impedir que la luz celeste revelara cada detalle. A esta la seguía pisando sus huellas una segunda figura de espalda más encorvada a causa de un saco testado por algo pesado. No se podía fijar cuánto tiempo había pasado así, pero cuando el padre Gregoriche se espabiló, dos viajeros descansaban bajo un árbol. Mejor dicho, el jorobado descansaba mientras Andrija de Escadavar vertía el contenido del saco en suero entre sus pies y revisaba el montón de algo. Que Dios te perdone la oída y San Nicolás te provea de un buen viaje. Pero ¿por qué no se arrodinaste, ingrato? ¿Abriste la ventana fuera de tu turno?, murmuró el iguman de Sica al reconocer al comandante de plomo, madera, edredones y tiempo que había recibido tanta hospitalidad en la hospedería durante la Pascua. El Andrija de Escadar no mostraba que se viera el padre iguman. Aun si lo veía, no tenía motivos para mirar atrás. Estaba a una distancia segura, por lo menos 2 años de la catecumenía de Saba. Seguía rebuscando en aquella mole, ora con las manos, ora con las mangas. Pero eso es nuestro, gimió el venerable, porque se dio cuenta que el comerciante había saqueado Sica. Aquella mole, el conectivo del saco, en realidad eran horas, meses, estaciones y años completos. El tiempo robado que pertenecía a la iglesia de la Ascensión, tiempo sin el cual quedaba claro que la iglesia se cordonaban de reyes y las tierras sergas y las costeras permanecían a lo largo del periodo de la desierta. Las tantas palabras del padre Gregoriche se tragantó y no lograba pronunciar un solo vocablo. ¿Acaso el legado de los hermanos piadosos correría con la suerte de aquellos monasterios, por siempre despojados de sus años por los piratas? ¿Acaso esta sería la primera sede del arzobispado que quedaría abandonada, desolada? ¿Acaso también en este lugar sagrado, Sica, quedaría desierto? Esas preguntas quemaban dolorosamente porque ni aun la más mínima palabra sin pronunciar puede abrazar más que el hierro candente. Lejos de ahí, bajo el árbol, el sirviente Jolobaro se estremeció, inspiró profundamente y después tosió. ¿Nos vamos, señor? Tal vez envíen a alguien al monasterio para seguirnos. Me parece que alguien nos mira directamente a la nuca. Has percibido un olor a incienso, señor. Andrija de Escadar se sorbió los mocos con cautela, estornudó falsamente y luego se rió. Amigo mío, desde hace mucho no hay nadie. Además, nosotros no estamos 1 o 2 días de caminata de ahí, sino a unos años. Eso es solo el viento salvaje que se esparce de los últimos alientos del hogar de la salvación. Y escucha lo que te diré. A continuaremos sin el silencio y si no es necesario, ni siquiera lo mencionaremos en el futuro, porque de otra forma solo pospondremos el final total de su historia. 2. El arzobispo Hetzavice II. Las llamaradas intactas debajo de la Santa Mesa.
Alrededor del día de San Jorge de 1293, le avisaron en su eminencia reverendísima Yetsaviche II que el glorioso lugar de Sica, que antaño permaneció mucho tiempo devastado tras la invasión búlgara cumana, unos peregrinos casuales reunieron algunos fragmentos de tiempo. Era la primera vez que desde los tiempos del arzobispo Jacob, cuando saquearon el lugar de la salvación, podría completarse una mañana, el lugar de la siesta del crepúsculo de los monásticos. A saber que aquel entonces el afanoso Jacob podía haber conjuntado apenas unas cuantas horas del presente para enterrar dignamente a los perecidos y trasladar las redillas de Bechavije I a Pec. Al reunir un séquito de diáconos viajeros, conocedores del oficio de la construcción de marmolistas, de iconógrafos, de copistas, Yetsaviche II abandonó de inmediato todos los demás asuntos y partió para estar en la saqueada iglesia de la Ascensión, exactamente el día convenido, el cuarto sábado después de la Pascua. Desde lejos, apenas se pasaba el fuerte de Magric, se veía una cúpula sumida. A decir verdad, gracias a las aves lucía una curva en algunas partes, pero en su conjunto estaba considerablemente hundida. Si se comparaba con la altura de las bóvedas celestes de las otras iglesias, a lo largo y ancho de la tierra de Rasca, la cerca a la primera sede del arzobispado se habían convertido en un cúmulo de paredes derruidas y frescos moribundos. En montones de roca calera, ladrillos, mármol y mortero, en muy pocos lugares se dejaba ver alguna huella de los pies de los dos fundadores, los poderosos hermanos Saba y Estefan. La desdichada Sica, con su atuendo púrpura, desgarrado o tiznado por las tinieblas, despojaba su techo de plomo. Pasaba en la soledad y el silencio de los días y las sesiones de los años robados. La pequeña iglesia de San Teodoro, Tirón y San Teodoro Tilatro. No quedaba ni rastro, excepto el ovillo de una cuerda medio podrida. Las lágrimas en los ojos del arzobispo Yetsaviche II no le permitieron distinguir los demás detalles de la gran desgracia. Así, sin una sola palabra pronunciada, enumedecidos de llanto y preocupación, el reverendísimo y su séquito estuvieron un largo rato recorriendo el destruido templo de la Santa Salvación, levantando piedras, recibiendo las aplastadas manos primitivas de los santos en las suyas, limpiando el tizne de las tieblas de las mejillas de los apóstoles y quitando el velo del polvo calcáreo en los ojos pintados de los mártires. Donde estuvo la cocina, encontraron el sello del pan amasado según los preceptos del San Pacomio. En la torre de medio derrumbar el replique caído de 3 campanas debajo de la Santa Mesa y las llamaradas milagrosamente intactas de decenas de cirios, y pese a algunas letras de la carta fueron comidas por algunos búhos chicos y por una parte de los bienes enumerados, mordida por los menudos dientes de los lirones, y el pórtico preservaba la mayor parte lisa de los hombres de las propiedades monasteriales. Entonces, Yetsaviche II y los diáconos notaron los pedazos rotos de las vistas de las ventanas de Sica, esparcidos por todas partes, pisados, resquebrajados, sin uno o los dos lados, en la umbría, impregnados de humedad y de moho, en la solana, vibrantes por la canícula, cubiertos de hierba o tapados de hojarasca, bellotas, piñas y grazna de los años anteriores. Al principio eran difíciles de notar. Sin embargo, poco a poco, los fragmentos de las visitas empezaban a juntarse, según su orden temporal, en una narración cuarteada. Algunos de ellos, minuciosos, mostraban escenas sencillas y, sin embargo, significativas. El crecimiento de los robles en el patio, a los monjes absortos en la selección del secado de las plantas medicinales, al racionero golpeando la matraca. Otro fragmentero escudaba con claridad la armonía de las voces de los lectores. De un tercero, en el momento en que el arzobispo personalmente arrancó una hierba mala y salió volando una abeja que estuvo morando ahí por años. Los fragmentos más grandes de las ventanas tendían a sus vistas hacia Constantinopla, y ahí se desplegaban en las calles y las plazas, luego también hacia otra ciudad, cuyos canales serpenteaban como tentáculos de una medusa gigantesca. En el siguiente fragmento viraban hacia una población donde la gente gastaba sus días bajo unas ramas metálicas y una sombra permanente. Sin embargo, visto desde afuera, desde otro lado, todos los pedazos terminaban en la antigua catequumenia de Saba, incluido aquel antaño el venerable padre Grigoriche, junto en el momento en que lo atormentaban las preguntas no pronunciadas, y un instante después de darse cuenta de que el comerciante Andrija de Escadar había saqueado terriblemente Sica. Tal vez sobraría hacer todo al revés, pero visto desde adentro, ese trozo también contenía la 3 veces maldito mercader alejándose cada vez más en silencio y con un sirviente jorobado. El crepúsculo se iba desplazando hacia el ocaso, por lo que no había ni un lugar con una historia muy larga. El arzobispo Yetsaviche II se persignó y ordenó a todos sus acompañantes: abrid zancas junto a los cimientos y en el piso de la iglesia depositar las vistas restantes de los escondites, para que no se lastimen mutuamente. Incesad cada fragmento y envolvedlo bien en la mirra. Tal vez las futuras generaciones lo necesiten un día para poder entender mejor el pasado, el presente o el porvenir, aunque no sea más de lo que mide un diente de ajo. 3. Y después de quedar ciegados los escondites con las visitas, no había nada más que observar. Día 29. 1. ¿Es el televisor o el espejo cuarteado el que multiplica más, ahora sin los instintivos del antaño? El comerciante de tiempo no dejaba de perseguir a Divna y a Bogdan.
Al contrario, se aparecía cada vez con mayor frecuencia, alternadamente en la televisión o en el espejo cuarteado, y era cada vez más difícil distinguir con claridad cuál de esas dos cosas lo multiplicaba más. Además de que sus fotos abundaban también en los periódicos y en las revistas, desde las primeras páginas añadió su padrino, el buen señor Isidor, preparándose para salir. El comerciante aparecía parcialmente cambiado, sin el siguiente jorobado, la pluma de cuervo, ni la visible cojera al caminar, ni las sobrantes mangas, ni la calabaza moteada en el cuello, privado también de otros distintivos narrativos de antaño. Jamás vestían de la misma manera, jamás portaban el mismo nombre, y casi siempre tenían una nacionalidad y una fe y una profesión diferentes, cada vez por un motivo distinto. ¿No ha notado que es sumamente desconfiado? Un hombre común y corriente cree o no en algo. En este no existe la sincera casualidad humana. Lo único que tiene es una eterna desconfianza, concluyó el señor Isidor, anudando su corbata de moño. Sin embargo, a pesar de todo, lo delataba su mirada. Divna y Bogdan reconocían inequívocamente esos párpados en forma de vaina, esos ojos fríos que aparentaban una mirada vacía. Pero en realidad oteaban la calidad y la cantidad del posible botín que les esperaba. Día tras día lo veían comerciar con vidas de otros, con épocas alternadas de guerra y paz, con pequeñas historias humanas, con convicciones fuertes, siempre pequeñas historias con el esfuerzo de apenas ajenos, defendiendo de cuál de los numerosos papeles desempeñaba en ese momento a veces un alto oficial militar, a veces diplomático en una misión negociadora, el reportero del hogar o el extranjero, político de la confianza, renombrando el nombre de negocios, incluso representante de alguna organización humanitaria mundial. Este conducía con destreza cualquiera de sus empresas, comerciando exclusivamente con el tiempo. ¿Y qué pasó con el plomo, la madera y los edredones? Parece que ninguno de estos produce una ganancia importante, agregaba el viejo padrino Isidor, poniéndose un saco de lino. Así, cuanto más lo seguían, aunque al mismo tiempo parecía que él, quien los seguía a ellos, Divna y Bogdan podían prever con mayor facilidad el desenlace de los eventos. Primero, les extrañaba tanta insolencia. El hecho de que realizara la mayoría de sus empresas de manera completamente pública. Luego comprendieron que él, sin falta, escogía con sus ayudantes a los miopes codiciosos o incluso a pueblos enteros engueceguecidos. Donde no se guerreaba con bastante frecuencia, encontraba de inmediato cómplices tan vanidosos como para participar en el cambio de un papel supuestamente importante. Enseguida, después, imponía paz y decidía repartición de lo que hacían en grandes partes de la impugna les tocaba en el pasado, mientras que a él y a los de su especie les correspondía por mucho todo el tiempo del futuro. Otras veces ofrecía el brillante, por venir de donde un doble de un insignificante pasado, para invertir sus valores en la siguiente ocasión y asentar la diferencia exclusivamente a su favor. Con el presente se ocupaba como reportero humanista, fragmentándolo y reviviéndolo al pormenor, empacando cada instante vistosamente como una novedad inesperada o con una ayuda considerable. Creo que hemos hablado bastante de eso. No tengo la intención de pasar el resto de la mañana agradeciendo la realidad, advertí Isidor pasando los dedos por su cabello, y aunque el comerciante se ocupaba cada día de cientos de sus asuntos, parecía que se fijaba con particular atención en Divna y Bogdan, aunque, porque le arrebató la historia sobre ella, aún en un cuento aparentemente minucioso, hay una suficiente lugar para una decena de siglos opulentos. ¿Acaso porque no admitía que nadie se le opusiera y después difundiera los 4 minutos que era posible evitar el círculo vicioso? ¿Acaso porque no sentía que adivinaban sus decisiones, lo cual podía echarle de perder muchos negocios prometedores encima de que le gustaba despertar a los otros con mejores opciones sobre sí mismo? Fuera lo que fuese, parecía que se echaba únicamente a ellos dos, como si entre miles de otros destinos hubiese escogido justamente los suyos. Ahora sí, ya basta. Voy a ver si en alguna parte encuentro algún pájaro para mi regocijo, irrumpió el señor Isidor. Cualquier mención futura sobre ese personaje ponía su sombrero de Panamá. 2. Con las vistas torcidas, vamos torciendo también nosotros. Para alejarse lo más posible del posible tenaz perseguidor y de todo lo que éste maquinaba, Divna ahora vivía su embarazo de lleno únicamente en el sueño. Por seguridad, en caso de que éste descubriera, escribía sobre su vientre, con tinta hecha de piñas de pino y arándano azul, palabras de oraciones inmemorables sobre la espiral de que partía de su ombligo. Por muy frágil que les fueran, las palabras son uno de los pocos laberintos que mal aún no ha descifrado de dónde pueden extraviar o de dónde sea de manera atemporal. Cuando el fruto del dentro de Virna se movió por primera vez, a sus sueños se trasladaron para protegerla de las pesadillas los 3 padres postizos de Bogdan, el devoto iconógrafo Demetrios, el marmolista Petar y el copista Maraquije. Trajeron consigo todos los conocimientos del guijarro hacia debajo de la construcción del sueño de Bogdan. Este palacio que habían estado levantando ahí en los años pasados, de tal manera de que cada piso fuera más ancho que el anterior, había echado raíces en la bóveda del sueño.
ya que no precisaba el minúsculo conocimiento. Los padres postizos tenían la intención de emplear desde el primer día sus conocimientos en artes y la atendez de recién nacido, construirle también a él la insólita casa que ensancha de arriba a partir de aquel guijarro. En el viejo sueño dejaron solo al caballo blanco que con las chispas de las cerraduras, el inagotable claro de luna de los campos de Virginia, ahuyentara las bandadas de sombras que cuidaran la construcción para las tinieblas para que Bogdan y otros viajeros quisieran resguardarse allí. Un poco confundido, como todos los hombres de aquella llegada de su vástago, el futuro de su padre se ocupaba la realidad de tener donde amanecer en la oscuridad cada vez más densa. Bogdan, desde temprano por la mañana, enderezaba las ventanas de su hogar de acuerdo con su plomada. Después, para que Divna no tuviera que cargar algo pesado, recibía a sus hombros numerosas escenas cotidianas y, para las horas crepusculares, su momento de descanso, conseguía las historias que se resistían a las rutinas repeticiones de la historia, día tras día. Sin embargo, cada una de estas tareas exigía cada vez mayor esfuerzo. Por las ventanas torcidas no bastaba con unas cuantas personas que la enderezaran. Ya verás, haremos una denuncia. La amenazaban los vecinos. Estás perturbando el orden. Por ti no podemos descansar como se merece. ¿Acaso no ven? Al menos ahora resulta evidente que las ventanas están más plantadas, se justificaba Bogdan. ¿Qué podemos hacer nosotros? Los libres mortales al respecto, se extrañaban unos. ¿No es nuestro deber andar corrigiendo eso? Se negaban los otros. Mira, ya has dañado la fachada ahí. Los terceros se señalaban con el dedo a las fisuras de sitios que se había desprendido el mortero de la cara del edificio. Con las vistas torcidas no vamos a estar tosiendo también nosotros. Bogdan halló sus brazos con incredulidad. Vaya, tú puedes creer lo que te dé la gana, pero nosotros déjanos en paz. La discusión normalmente terminaba con un giro unánime de las cabezas en señal de enfado. La pesadez de la cotidianidad crecía cada día más. No obstante, la gente cargaba de aquí para allá, de allá para acá, pero en general dando vueltas, cada vez más peso y parecía simplemente increíble cuando podía llegar a cuesta su nombre. A decir verdad, al principio todos daban traspiés por la falta de la mínima comodidad, pero después resultó que podían aguantar pérdidas hasta entonces inimaginables, incluso la desaparición de sus propias almas. Probablemente el hombre posee una cierta resistencia que, una vez doblegada, le permite a cualquiera irlo cargando y cargando hasta que desplome su total. Al otro extremo de la gravedad de la desaparición estaba la insoportable levedad de la multiplicación. Bogdan había desistido desde antes de buscar la respuesta de la pregunta de quién había contribuido más a esa situación. ¿Acaso importaba ahora? Lo que había que hacer era mantener al menos el hilo de historia con Divna y consigo mismo. Y el hilo, este se volvió cada vez más delgado, amenazando con romperse por completo. El mutismo y la locuacidad de muchos atestiguaban el cual posible era algo así. Cada rato se quebrantaba alguna palabra, demasiado estirada en un significado pleno y otro vacío. Cuando una palabra se quebrantaba, silba por el aire como un cable de acero roto, y la persona a la que golpea ni siquiera sabe por qué se fustigó. Solo una marca amoratada parece que en su frente o en su mejilla o en su corazón. Fuera como fuese, las historias se destejían entre vida y se componía cada vez menos historias. Parecía más y más a los ecos infértiles montoncitos de cáscaras envueltos en turbulencias bandejas de eventos históricos. 3. Las plumas. Cuando ya no pudo hacer otra cosa, Bogdan empezó a cuidar la narración misma. Cada palabra tiene su pluma. Recordaba muy bien lo que había aprendido en su infancia. Solo escrita de ese modo tiene un pleno significado. Bogdan escudriñaba en su memoria. El cielo se escribe con un rezo suave de cálamo de ala de un ave de gavilán adulto. La hierba con la pluma del vientre del estornio. Un altamar con la pluma de altrabatos. El soromujo, la banco. El chochín. El águila culebra. El alcatraz enmascarado. La golondrina común. El urugallo. La gaceta blanca. El martiré. El arrebotillo. El rey de las codornices. La de piedras. El cormorán. La cerreta grande, la tórtola, el pato cuchara, el choba, el pardillo común, el cisne vulgar. Su conocimiento de las aves era de gran ayuda, pero también las aves conocían bien a Bogdan. Le dejaban sus plumas al alcance de su mano. A los alfeiraces de las ventanas, de las bancas de los parques, en las plazas, en los cruces, en los arbustos junto al río, en las partes inferiores del cielo. Al saber, la pluma de un ave cazada o muerta no vale la pena. No posee ninguna particularidad particular. Más bien a veces puede tener un efecto completamente opuesto al debido. Es necesario que el ave entregue una pluma específica de manera voluntaria y desde luego es imprescindible que el elegido para recibirla la reconozca en el remolino de todo tipo de cosas. El cisne chico, el pato golondrino, el zorzal rojo, el pordón pálido, el pato silbador, el acentor común, la perdiz pardilla, la focha negra, la aguja colinera, los fandarios chicos, la abutabarda, la abubilla, la cigüeña, la gallina doméstica, la cigüeñela común. Después de unas semanas, Bogdan disponía de varios cientos de plumas distintas. A partir de entonces, la recolección avanzaba un poco más despacio. Alguien trataba de engañarlo con plumitas de frío a la ave de penacho emperifoñado, mientras que las otras, las verdaderas, se escondían en los lugares más inimaginables. Para algunos plumones había que inclinarse peligrosamente por las ventanas.
trepar algunos árboles demasiado altos, meterse en los pantanos, pasarse días enteros en el monte para conseguir una pluma de ave de fuego. Había que caminar por el peligrosamente estrecho sendero entre la realidad y un sueño. Además de todo eso, una ráfaga de viento repentina lo despojó de varias semanas de esfuerzo. La cantidad de 10.000 especies de aves y el mismo número de palabras era un objetivo, desde luego inalcanzable, pero ¿acaso no se oculta el significado de estas? Desde la misma creación, justamente en los lugares más inaccesibles, el herrillo, el loro, el arrejano, la gallineta común, el andarios bastardo, el andarios grande, el petiorrojo europeo, el diamante faetón, el ostero, la canacera, la lavandera queratina, el mosquitero silbador, el jilguero, la orópeda. Día 31. La catecumenia de Saba se colmó de malas noticias. Para la hora del desayuno ya se había consumido un tercio de las tierras restantes. En cuanto el iguman Gregorichi abrió las hojas de la ventana, se desató la lucha de la luz contra las tinieblas. Los fuegos de los invasores desplegaron tanta oscuridad en el superior del monasterio, dudó si alguna vez había amanecido en absoluto. La primera oscuridad que había aparecido unos días antes se condensó tanto que se volvió tan dura como una piedra. Así sucedía, y el reverendo padre lo pudo ver desde una hora antes por la ventana del presente instante. Bueno, encima de un monte se desataba el ombligo del inframundo, crecen los ríos de fuego, el infierno vomita su apestoso contenido incandescente y después el ardor del légamo hirviente de la mengua. Se va formando con una corteza y con el tiempo se solidifica las rocas negras, por donde, por mucho tiempo, no pega ni la más minuciosa brisna de virja. Abajo aparecía estar ocurriendo algo semejante. Los sitiadores trepaban el monte de oscuridad endurecido y todo el camino de pamento de los furgos humanos se había acercado 20 brazas al monasterio elevado. El mismo Sisman, de cuidar las bogueras y las roñigas de libres, se inclinaba para atizarlas personalmente de la sombra resinosa. Innumerables torbellinos subían desde el suelo devorando todo a su paso. Aquellos menos fuertes despojaron a los nobles de su veredor. Quebraron el ramaje delgado de los pinos, dispersaron los colmenares, arrancaron una buena parte de los terrones, hurtaron ropa de las cuerdas, convirtieron las hebras pegajosas a las aves de lo alto de vueltas extraviadas. Los remolinos más potentes se habían arrancado por completo los árboles flotantes, tomaron el vegetal del techero de la lluvia de un sol costulo, tiznaron de color púrpura el lecho de plomo del hogar de la salvación, sacaron los cimientos del refectorio, se llenaron una parte del muro superior del patio de unas cuantas celdas, subieron en la nada las platicadoras sateadoras de la hospedería. El sol naciente se asomaba por las colinas, mitigaba apenas el crepúsculo bajo, como si la aurora se refugiara en otro país lejano desde allí, evocara la belleza del día. De la ventana acababan de abrir los monjes, soltaron las tinieblas de abajo, las llamas de las lamparillas de aceite. El herrero, Radak, había vertido en la oscuridad los óleos de chispas de antaño recogidas. Esas agujerearon 2 o 3 nubarrones gordos, luego flaquearon y se apagaron. Todo lo que se veía de reducida a noche y día, en el día un enjambre de centellas titilando desesperadamente. Por acá, Florina, sigilosa, y tú pequeñina, clamaba alguien desde la oscuridad. Volad, volad, Mirta, hacendosita y besucona, erraba el colmenero del cesero de Sica. Por acá, mis niñas entrañables, no vayáis a perderos en ese páramo, reunidos en el coro meridional de nuestra iglesia de la Ascensión. Vamos, amiguera, Aragana, Querendona y Lucierna, llamada nuestro pasije, la abeja de su nombre. Las tinieblas alcanzaron en el rostro uno de los hombres imprudente inclinado. Cuando lo arrebataron de su brazo, tirándole de las piernas, vieron que estaba desfigurado en él. No quedaba ni un solo rasgo de una fisonomía humana. En vano le aplicaba un hierbero Yonaquije los apósitos de hojas de llantén restantes. El desdichado gemía bajo aquellos sufrimientos de terribles dolores. En otro extremo, la puerta de la despensa había cedido, en el despensero se ahogó. Los comelones, los lirones y las polillas ya podían hacer de las suyas y se abalanzaron sobre las cerdas del monasterio, devastándolas hasta el último grano, hasta la última migaja. Las mujeres tenían las manos chamuscadas de tanto trenzar las llamas de los cirios. En las palmas de grandija, las ampollas reventaron, dejándole caer la carne viva. Le sucedieron una serie de desgracias, cada una peor que la anterior, y los destinos individuales empezaron a fundirse en un círculo de desdicha general. La catecumenia de Saba se colmó hasta el cielo raso de malas noticias. Algunos perdieron el juicio. Padre, el templo se está quedando sin luz. Las sombras se multiplican, ya doblaron el número de los defensores. El ecónomo manda decir que apenas acaba de pasar el desayuno y ya quemamos un tercio de las tierras restantes. El canto ha decaído, la historia está a punto de extinguirse. Venerable, nuestra Sica se va agotando. 2. Se consumió también el segundo tercio de las teas. Tiene alma que carga la vida ajenas. Abriéndose paso, a duras penas, entre todas las cosas, entraron en catecumenia 2 monjes jóvenes que cuidaban de los burdeganos. El higuman pensó que le iban a informar de la pérdida total del ganado, y encogió aún más para percibir también esa carga sobre sus hombros.
pero los mozos pidieron permiso para irse de las cercas cadenas de la montaña de Stolovi, donde, fuera del cerco de la oscuridad, los rayos de sol eran copiosos a esa hora del día. Queríamos sacar de aquí a los niños y regresar a Sica, por lo menos en las sendas de la luz diurna. Tal vez los senderos hechos de terrones todavía no se hayan borrado, tal vez lleven hasta la pequeña cumbre donde el año pasado. Recolectábamos las mediodías, concluyeron los dos monjes con entusiasmo. Veo, hijos, que sois valientes, pero mi fuerza no es suficiente, respondió el padre Gregorige. ¿Qué pasará si también llegan a faltar caminos celestes? ¿Acaso debo cargar con más vidas ajenas? Encima de todo, vidas de niños. Cualquiera es capaz de hacer eso. Sin duda, carece de alma. Pero aquellos dos eran obstinados. Déjanos ir a nosotros, venerable, y danos tu bendición. Por lo menos quedará algo que contarte después. Finalmente, el iguman Gregoriche ordenó que el economo repartiera el segundo tercio de las tierras restantes. Los monjes se quedaron viendo los ratos iconos de Cristo, de la Madre de Dios, salieron de la iglesia. De todas partes salieron acompañados también las madres, cargando a los hijos, agitando las teas, tanteando cada paso de los terrones restantes. El iguman temblaba junto a la ventana, viendo cómo algunos decisiones de los que pulaban estuvieron a punto de morir en varias ocasiones. Sin embargo, todos llegaron con éxito hasta los establos, sacaron una decena de burdéganos con alabandas, y a los lados les colgaron cestas y en ellas colocaron a los bebés. Las madres susurraron al oído de los hijos una pequeña oración para el camino y para que no se olvidaran de ellas. Luego, la pequeña columna siguió por las alturas hacia la montaña de Stulovi, cuyas laderas, salvo de la oscuridad, el sol seguramente ya estaba clavando sus rayos. Por un buen rato se veían todavía los contornos de la pequeña fila, hasta el monasterio. Llegaban las voces de los monjes susurrando a sus bestias. Se oía un canto silencioso en el que envalentonaban las espoliques del llanto de los niños, el inseguro golpeteo de los cascos, de los burdéganos, pero paulatinamente todo se fue desvaneciendo en el torbellino de una noche oscura. Únicamente quedaron los sollozos ahogados de las madres. Solo el Señor sabe cuánto tiempo había pasado así. Lo que es un instante para alguien despreocupado, entretenido en la lectura de libros, para un infortunado es toda una eternidad. Fuera como fuese, la noticia sobre los niños y de los monjes se llegó a saber de manera completamente inesperada. De los de abajo, a saber, el príncipe Divín, Sisman, había enviado a algunos burdeganos y cumanos a cazar aves fuera de la oscuridad, para hacerse de sus plumas de vuelo. El sacéfano Arif había especificado que lo que necesitaba de cada especie para su captura mecánica, y una parte del ejército se dispersó por las laderas y las colinas aledañas. La presa fue abundante. Numerosas aves se desplomaron mortalmente heridas. Cuantiosos polluelos cayeron de sus nidos tumbados. Cada uno de los sitiadores ya arrastraba un saco atestado de distintas plumas cuando, en claro, vieron a dos monjes recolectando afanosamente madura luz del día. Arriba, justo a la cima de un roble solitario, en un desmonte de terrenos flotantes, aguardaba una docena de burdéganos con albas de medio rellenar de fresca luz siesta, y encima, cestas de las que se sumaban cabecitas descubiertas de niños. Nos abalanzamos, príncipe, los perseguimos con uno de los soldados, pero los monjes fueron más rápidos, treparon el roble, y junto con las bestias, los mocosos y la luz desaparecieron en la altura, añadió el otro. Lanzamos cuantas fuertes pudimos, en vano, concluyó el tercero. El terrorífico príncipe de Virín volvió a gritar a los cuatro vientos. Si esos dos logran llegar al monasterio a algo de su carga, os mataré a todos. Despertad al avechucho, que los alcance. ¿Para qué lo estuve empollando bajo mi axila durante 40 días? ¿Para qué lo tengo desde el inicio de la campaña? Despertar al avechucho, que voltee la voltega de la cárcel celeste. Si es necesario que abran los 9 cielos, pero que no regrese sin esas cestas. 3. La bolsa con 5 monedas de plata, el tercer tercio de teas, la iglesia de San Teodoro. La celda de Cenodica, también llamaban en la enfermería, se llenaron de gente, por lo que nadie notó cuando la mayordomo Ramilo se levantó de la cama, caló una sombra sobre su cara y se escabulló ahí, avanzando a través de la oscuridad, aprovechando la falta de luz, sosteniendo su brazo roto y mordiéndose el labio para que no le delatara el delirio dolido de su juicio. Danilo se acercó al sigiloso hasta que, en un lugar donde guardaba un gran secreto, ante el tesorero Calistén, que hacía guardia permanentemente para cuidar a los vasos sagrados de las reliquias, bajó la mirada y con una voz cambiada dijo: «Apresúrate, te llamo al superior. Vamos, el iguma te está esperando ante el refectorio. Dijo que yo me quedara hasta que regrese. Solo ten cuidado, no vayas a dar un paso al vacío». Los mozos cambiaron los terrones en frente de la puerta de la iglesia del lado derecho al izquierdo. Sin sospechar el engaño de su prójimo, el padre, Calisten, salió deprisa. El mayordomo topó un pequeño descanso, pero cuando se aseguró que el tesorero ya no iba a regresar, empezó a revolver el tesoro con el brazo sano, desechando una tras otra el relicario, el ápice de la cruz de Cristo, la parte del hábito y el cinturón de la Madre de Dios, un pequeño relicario con un pequeño pedazo de la cabeza de San Juan Bautista, reliquias de apóstoles, profetas y mártires. Finalmente, al verter el contenido de los varios cofres de con cálices, discos, asteriscos, cucharitas, Danilo encontró lo que buscaba. Era la bolsa de dádiva, obsequiada en el comerciante de Escadar.
La bolsa con 5 monedas de plata exactas en las que siempre habían 30 sin importar cuántas sacaran de ahí ni cuántas se agregaran. Al esconderlas bien en su pecho, el mayordomo se encorvó, se mordió el labio y aprovechando los lugares de sombra se escabulló de nuevo. En el camino solamente se encontró al padre Paisige. Esperó entre la espesura que se pasara. Como si estuviera ciego para cualquier otra cosa, el colmenero cerrero erraba alrededor, llamando a sus abejas lastimeramente. ¿Dónde estás, Felicidad? ¡Enojona! Muéstrate, solitaria. Volada al coro, Mirona y Lucina. Resguardaos Arabela, Filomena y Domitila. El pecado de la traición es sin duda el que más deforma al hombre. Ni siquiera un economo reconocido a Danilo se percató demasiado tarde que faltaba el tercer tercio de las teas. Para entonces, una figura encorvada se apresuraba hacia la pequeña iglesia de San Teodoro Tirón y San Teodoro Estratilato. El templo de una sola nave, construido en filas de piedra tallada y ladrillo, estaba lleno de canto, pero sin gente, para que su celebridad no le dejara de tirar hacia el arriba voluptuoso hogar de la salvación. Por las pequeñas ventanas del sur y norte habían pasamos los remos de abeto de aquel entonces. Entonces, al desaparecer, había tallado Blasco, hombre de Dios en búsqueda de los caminos del paraíso. Danilo desató la cuerda. Esta se enrolló y desapareció abajo. El mayordomo tomó los remos, tiró de ellos. Curiosamente, sobre su sano sintió dolor que le llegó hasta la conciencia. El otro, roto, parecía tener mayor fuerza. Los remos de abeto empujaron las tinieblas estancadas. La pequeña iglesia se empinó. Danilo tiró de nuevo. Se alzó el álbice. A causa del cambio de equilibrio, el otro extremo cayeron, a través de la puerta abierta, las palabras de la oración. Los impulsos de los remos se hicieron más fuerte. En contra de la voluntad del Todopoderoso, impulsada por la pecaminosa avidez humana, la iglesia de los dos San Teodoro se alejó de Sica y zarpó por una ruta a Apostasia. Desde el cielo chillaron dolorosamente las potestades. Todo lo que quedó bajo las 10 brasas hacia los remolinos de la noche, cada vez más estrechos.